Hola, ¿qué tal? Buen día, mi nombre es Judith Hernández, soy psicóloga y también soy voluntaria de Centros de Integración Juvenil del Estado de Colima. Como cada semana, pues les vengo a compartir un nuevo tema diferente y que espero sea de su agrado. Vamos a hablar el día de hoy con relación a la ansiedad, pero en una población específica. En este caso decidí elegir hablar sobre los adultos mayores. Es muy común que hablemos sobre la ansiedad con respecto a los adolescentes, a los niños o a los adultos, pero a veces dejamos de lado el tema de los adultos mayores, sobre todo sus problemáticas, sus vivencias, qué situaciones o qué duelos llegan a pasar los adultos mayores y que difícilmente nos detenemos a observar o a platicar con ellos. Entonces, pues hoy quise abordar desde la ansiedad el tema de los adultos mayores y que ustedes aprendan a identificar cómo es que ellos manejan la ansiedad, qué rasgos tienen de alguna manera, cuáles son probablemente los factores que influyan en los adultos mayores para sufrir ansiedad. Y primero que nada, pues me gustaría que ustedes entendieran que hay una ansiedad adaptativa. Esta ansiedad es común, es normal, todos, grandes, chicos, medianos, llegamos a experimentar la ansiedad. Generalmente cuando estamos dando charlas a los chavos, a los adolescentes, les explicamos que la ansiedad es normal y que la pueden experimentar al momento de presentar un examen, cuando tienen que hablar en público, cuando ven a una persona o cuando tienen un suceso que no esperaban. Les puede generar ansiedad, puede que les suden las manos, les duele el estómago, la cabeza, pero es una ansiedad que aparece ante el suceso nuevo que están experimentando y que una vez que desaparece pues igualmente va a desaparecer la ansiedad. La ansiedad también tiene una razón de por qué aparece y es esta situación de ponernos en alerta, saber que hay algo nuevo, saber que nuestro cuerpo también quiere hablar, nuestros pensamientos, cosas que no decimos, el cuerpo las responde o el cuerpo reacciona ante ellas. Y cuando tenemos ansiedad es porque a veces no hablamos y no decimos lo que sentimos y no lo tragamos. Y entonces por eso tenemos esa sensación de que no puedo respirar, que siento que tengo un nudo en la garganta, algo tengo atorado, siento asco, por todo aquello que no hablo, que no digo, que no expreso. Entonces, es importante saber que en los adultos mayores la ansiedad actúa de la misma forma que en los niños y en los adolescentes. Se puede generar igual, nada más que en el caso de los adultos mayores, pues es importante saber que esta ansiedad también puede surgir a raíz de una nueva etapa que están viviendo. ¿Por qué? En esta nueva etapa que viven los adultos mayores, pues de alguna manera están implicados ciertos factores o ciertas esferas de su vida. ¿Por qué? Pues porque muchas veces se jubilan, dejan de trabajar, sus enfermedades tal vez se complican, pierden algún ser querido, pierden a su pareja, su círculo de amigos, a lo mejor se ve más reducido, tal vez ya no hay tantas salidas. Entonces estos duelos que va teniendo el adulto mayor muchas veces no se trabajan porque no estamos acostumbrados a trabajar, a ir al psicólogo, a trabajar estos temas más que nada. Entonces, todo se queda guardado y muchas veces somos sinceros o seamos sinceros, no escuchamos a los abuelos o a los papás. Tal vez ellos tienen ganas de contarte ciertas cosas y no lo hacemos porque no tenemos tiempo, porque nos enfocamos en otras cosas, porque tal vez ya me contó la misma historia, pero esa otra persona, ese adulto mayor quiere que tú lo escuches, quiere o tiene esa necesidad de ser escuchado porque se siente mal o se siente triste. Y entonces no es hasta que terceras personas se dan cuenta de esa depresión o de esa ansiedad. Y es muy triste porque va afectando en cuestión a su salud el tener una salud mental eh, pues mal o tener un trastorno y que aparte se venga acompañado de una enfermedad. Entonces es por ello que me importa tanto el hecho de que conozcan y de que sepan que pueden ayudar a tiempo a todos esos abuelitos o abuelitas que tienen.
Entonces, de alguna manera hay una ansiedad que se presenta bastante en los adultos mayores, que es la ansiedad generalizada y que comúnmente viene acompañada de síntomas depresivos. La ansiedad generalizada es aquella que es crónica, que es persistente y que se da por diversas situaciones. No hay un detonante específico, no hay una situación específica que le genere ansiedad, que haga que ocasione que le genere ansiedad al adulto mayor, sino que pueden ser diferentes situaciones de su vida, de su vida cotidiana que le generen ansiedad. Y entonces, pues es difícil que ellos reciban atención, no frecuentemente se lleva a cabo. ¿Por qué? Pues porque a veces no se tienen los recursos, a veces las condiciones, la forma para moverse, pues no se presta o no hay quien los acompañe. En el caso de no tener los recursos, pues en el sector salud, los hospitales, pues a veces no se dan abasto con toda la necesidad o todo el trabajo que tienen y entonces esas citas pues se ven prolongadas y desgraciadamente o desafortunadamente pues así no se lleva un proceso terapéutico favorable. Una cita cada cierto tiempo, después de un mes, 2 meses, pues no le va a ayudar a un adulto mayor que está teniendo ansiedad o depresión. Entonces, es por ello que tengamos o que pongamos tanta atención en ellos. También otra parte importante es que dentro de esta atención que reciben generalmente es una atención primaria. El adulto llega tal vez por una enfermedad física, porque siente ciertos síntomas, entonces es atendido por un médico y probablemente después solicite una atención primaria, pero hasta ahí quede, ya no recibe una atención especializada de un terapeuta o incluso hay quienes también pueden llegar a ir al psiquiatra para recibir fármacos sobre su ansiedad o depresión. Entonces es importante que mejoremos la calidad de vida de los adultos mayores y pensemos también de alguna manera que nosotros en algún momento vamos a llegar a esa etapa. Entonces, tener un envejecimiento activo, bueno, saludable, pues nos puede ayudar y beneficiar en mucho. Dentro de los factores que influyen o que están asociados a este riesgo de sufrir ansiedad, pues son los biológicos. De alguna manera, también ciertos rasgos de la personalidad pueden influir bastante en si sufre o no una persona ansiedad. El hecho también de que tengas antecedentes de papá o mamá que haya tenido síntomas o signos de ansiedad y depresión, pues claro que van a aumentar el factor o el riesgo de que tú en algún momento presentes ansiedad. Entonces, se vuelven de alguna manera más vulnerables las personas, pero no es una generalidad, simplemente que sí va a ser un probable factor que influya en eso. En el caso de las mujeres o la población con mujeres, son las que más se ven en riesgo de sufrir también en edades tardías la ansiedad. Entonces hay que tener en cuenta eso. Las mujeres son más vulnerables a sufrir ansiedad. Hay algunos trastornos que son, o se dice que son heredables, como lo son el trastorno obsesivo compulsivo o el trastorno de angustia. Entonces, he ahí la importancia también de cómo como papás, que ya les había explicado anteriormente, debemos de trabajar con nuestras cosas, con nuestros problemas, nuestras situaciones, nuestra historia de vida, porque es algo que transmitimos a nuestros hijos. Entonces, ¿se conoce poco sobre los estudios sobre ansiedad en adultos mayores? Sí, la verdad es que generalmente como no están recibiendo la atención, no hay la oportunidad de que se generen estadísticas, de que haya entrevistas, investigaciones donde se hable cómo es que los adultos mayores presentan ansiedad. Es escasa de alguna manera la atención que reciben y es importante entonces que sí nos enfoquemos en esos temas. El envejecimiento biológico también constituye pues un factor de protección o de riesgo para los trastornos de ansiedad, lo que les decía, es decir, si tenemos un envejecimiento activo en el cual consumimos alimentos saludables, tenemos una buena alimentación, hacemos ejercicio, hacemos ejercicios cognitivos o mentales, pues también van a favorecer a que cuando lleguemos a cierta edad, pues no presentemos
un riesgo mayor de sufrir algún trastorno psicológico o una enfermedad crónico-degenerativa, porque vamos a estar de alguna manera saludables. También cuidar la salud mental desde jóvenes también ayuda bastante. Entonces, sí, de alguna manera es también las enfermedades como lo son la hipertensión vascular o algún deterioro cognitivo, pues va a venir a aumentar la posibilidad de tener ansiedad o un trastorno de ansiedad. ¿Por qué? Pues una persona que tiene un deterioro cognitivo o una enfermedad de la memoria, de la atención, concentración, pues va a tener la preocupación. Por ejemplo, las personas que sufren de Alzheimer, pues saben que van a olvidar cosas, saben que están perdiendo la memoria, que probablemente ya no conozcan a ciertas personas, que se les olvide su casa, su camino de los lugares por los que frecuenta. Entonces, todas esas situaciones que está viviendo esa persona con dicha enfermedad, pues le pueden generar ansiedad también, ansiedad de no saber qué va a hacer en determinado momento. Entonces, es por ello que tiene que trabajar no solo con el especialista, sino que también tiene que trabajar con un psicoterapeuta que vaya de la mano y con un neuropsicólogo que le ayude en cuestión a sus ejercicios, a sus actividades con relación a la enfermedad. Entonces, es importante saber si tienes muchas limitaciones en cuestión a ciertas enfermedades, muchos problemas cognitivos, pues van a afectar en tu estado de ánimo. Y es ahí donde viene la importancia de que también tengan redes de apoyo, personas que estén para ellos, que los estén apoyando. Y algunos de los factores psicológicos que también van a influir en este estado ansioso, pues ya lo decía, son el rasgo de personalidad, el locus de control externo, que va en relación a que una persona crea que todo lo que le pasa es una situación externa, por una persona externa, porque es parte de la naturaleza o se lo atribuye a un dios o a una religión, pero no considera que es por algo que también él hizo o que de la forma en la que él actuó. También es importante señalar que muchas veces no se tiene estrategias de afrontamiento funcionales para las situaciones que se les presentan. Entonces, si un adulto mayor, sus estrategias de afrontamiento son disfuncionales o tiene la presencia de alguna psicopatología previa a su senectud, pues obviamente va a afectar considerablemente. Si le pasa una situación grave o inesperada, ya siendo un adulto mayor o en su vejez, pues obviamente se le va a dificultar afrontarla, porque si no trabajó eso en su niñez, en su adolescencia o juventud, pues le va a venir a repercutir bastante en su adultez mayor. Factores sociales también son bien importantes, que son lo que les acabo de comentar, las redes de apoyo, el hecho de que la persona también sea una persona de clase baja, escasos ingresos, malas condiciones de vivienda, pues incrementan de alguna manera los niveles de ansiedad o la dimensión de la ansiedad en esta población. A lo mejor hay quienes digan que no consideran que la clase, la educación o los ingresos no influyen, pero la verdad es que sí, la crisis económica y el hecho de no tener los recursos necesarios para poder solventar tu casa, tu alimentación, tus medicamentos, puede generar bastante ansiedad. Y recordemos que no todos los adultos mayores tienen algo de lo que ellos dependan. O sea, es decir, no todos los adultos mayores son jubilados, no todos los adultos mayores trabajaron en un lugar donde les puedan estar dando pensión y de ahí se puedan solventar sus gastos. Eso no siempre pasa. Hay gente que toda la vida ha sido comerciante, han trabajado en cosas informales y probablemente no tienen un ahorro o un lugar o pues sí, una pensión que diga es segura y ahí está y siempre va a estar. Por el contrario,
tienen que seguir a edades mayores, seguir trabajando para poder solventar sus gastos. Entonces, esto puede ser una situación que genere ansiedad. Es importante también que los acontecimientos vitales adversos pues son desencadenantes de que esos sujetos se vuelvan vulnerables y que de alguna manera pues sufran ansiedad. Cuando un acontecimiento, es bien importante recalcar esto, ocurre en la etapa prevista, el impacto va a ser menor. Es decir, si un adulto mayor sabe que por su edad probablemente se va a enfrentar a pérdidas frecuentemente, es decir, probablemente pierda hermanos, papás o amigos de su edad, o más grandes o un poquito menos, pero sabe, es algo que de alguna manera ya está experimentando y que no es la primera vez que ocurre. Entonces, pues de alguna manera el impacto es menor. Sin embargo, ahí ya van desarrollando ciertas estrategias, pero por el contrario, si un acontecimiento es fuera de su tiempo o tiene un impacto emocional mayor, pues si la persona no posee las estrategias adecuadas para afrontarlo, pues el impacto va a ser mayor. Si pasa una situación que el adulto mayor no consideraba que fuera acorde a la edad o a lo que estaba viviendo, a lo que ya ha experimentado, tal vez salga de su control y entonces genere esta ansiedad porque probablemente no se lo esperaba. Aquí me pongo a pensar tal vez cuando los abuelitos viven el duelo de perder un nieto chiquito, tal vez en un accidente, pero es alguien que culturalmente y que todas las personas decimos, un niño no va a morir a una edad temprana, porque es un niño, porque acaba de nacer, porque tiene mucha vida. Y creemos que generalmente los adultos son los primeros, los adultos mayores son los primeros en irse, pero puede pasar lo contrario. Entonces, el hecho de que su nieto muera a temprana edad puede generar un gran impacto, porque él esperaría que tal vez él muriera primero o que tal vez quien muriera sería un hermano, un papá o un amigo ya con cierta edad. Entonces, ahí sí lo entendería a lo mejor más fácil, pero cuando es un niño, alguien chiquito que no, es más complicado. Entonces, como les digo, si no tienes esas estrategias suficientes para afrontar el duelo, afrontar esa pérdida, pues puede generarse o venirse esta ansiedad. Los acontecimientos vitales más asociados a esta emergencia o a esta ansiedad, a esta psicopatología ansiosa, pues son, como les dije, los duelos, la jubilación y la institucionalización, es decir, también cuando los adultos ingresan a los asilos o las casas de retiro también, que es muy muy común que se da, pero pues de alguna manera el impacto, o sea, que generan estas situaciones, si él sabe manejarlas, dependiendo qué estrategias tenga, pues las va a poder afrontar. Los asilos tienen muchas personas que viven con tristeza y depresión, ansiedad, porque generalmente no los visitan, porque generalmente son gente que o son abuelitos o son adultos mayores que no tuvieron familia, que tal vez todo el tiempo se dedicaron a trabajar y bueno, ya ahorita en su vejez decidieron también o sus familiares cercanos decidieron ingresarlos ahí porque no los podían cuidar o por X o Y razón que solamente ellos saben. Entonces, pues la gente o con quienes socializan pues son los mismos adultos mayores y los enfermeros o cuidadores. Y algunos adultos mayores pues ya probablemente ya no tienen el mismo contacto, la misma forma para relacionarse con ellos. Entonces también ahí pues no es como que convivan de la mejor manera que quisieran ellos. Entonces, el hecho de que vayan jóvenes, que vayan practicantes, que vayan futuros enfermeros o futuros psicólogos y los pongan a hacer actividades,
los reanima bastante, les ayuda en su estado de ánimo bastante. Es importante que los abuelos o que los adultos mayores no se sientan solos, que haya un contacto con ellos y estén pues haciendo actividades que les hagan reírse, que les hagan disfrutar, que les hagan recordar, que su mente, su memoria esté trabajando. ¿Cómo puede manifestarse la ansiedad en los adultos mayores? Pues una, principalmente es la percepción de miedos y temores que se vea de manera excesiva, que esté constante, indefinida ahí con ellos. Las personas mayores se sienten más inseguras de lo normal y ven más peligros y se preocupan mucho más ante ciertas situaciones cotidianas, que es lo que les decía, esta ansiedad generalizada que se puede dar, en la cual no hay una situación específica que les esté generando ansiedad. Ese miedo a que ocurra algo malo se instala de una manera tan presente y alarmante que todo el tiempo se enfocan bastante en ello. Y eso hace que provoque un estado de ánimo pues ansioso, de angustia, depresivo y que de alguna manera les afecte bastante y entonces sus actividades o su forma de llevar su vida pues se vea afectada y que haya una ansiedad constante. Otra cosa que también manifiesta ansiedad en los adultos mayores es la necesidad excesiva de realizar actividades. Como les comentaba, el hecho de jubilarse pues les afecta bastante porque muchas veces no saben qué hacer, no saben qué sigue después de su jubilación o su retiro. Entonces, la falta de rutinas laborales pues les puede generar ese estado de ansiedad, les puede llevar a que se sientan personas mayores, a que tal vez crean que ya no van a funcionar, ya no van a ser útiles para la sociedad, pero no quiere decir que sea así, o sea, simplemente su rol de trabajador, de tener un horario, de una vida carrereada, pues ha cambiado y es importante que ellos conozcan que pueden hacer otras actividades en lugar de las que estaban haciendo. Entonces, de alguna manera ellos hacen muchas actividades, es su necesidad de buscar actividades para decir o para evitar la sensación de ya no tengo nada que hacer. O sea, ellos evitan y entonces buscan cuidar a los nietos, buscan tener un trabajo informal, buscan vender alguna cosita, alguna ropa, tenis, no sé, algo que les gusta, pero que les genere esa sensación de que están siendo productivos. Por eso es importante identificar la ansiedad derivada de la jubilación, para que sepan cómo actuar y qué estrategias tener a partir de que se han jubilado y saber que hay que adaptarse a estos nuevos cambios de vida que están teniendo, a esta nueva etapa que están teniendo. También hay un incremento considerable de pensamientos hipocondríacos. De por sí las personas adultas mayores por lo general tienen ya alguna o mínimo una enfermedad crónico-degenerativa. Entonces, a los problemas de salud propios de la edad, pues hay que, les asumen, ¿no? Hay cierto miedo, cierta preocupación y entonces enfermarse pues puede ser algo que les genere ansiedad y más si se instala en las personas esta ansiedad, pues muchas veces creen padecer otras enfermedades y están pendientes y están pendientes de sus síntomas y de cada señal y entonces son esas personas que constantemente van al doctor y preguntan y es que ahora me duele esto y antes no me dolía, entonces de alguna manera empeora, ¿no? Cada signo o síntoma que aparece en ellos pues empeora su nivel de ansiedad y entonces creen que es otra enfermedad nueva que les apareció y realmente no es su estado de ansiedad lo que ocasiona que tengan síntomas físicos y lo relacionen con alguna enfermedad. Y luego hoy es muy común hoy en día que leamos en internet, que investiguemos nuestras propias enfermedades y entonces internet te da un sinfín de respuestas y todavía eso hace que tú te crees más ideas. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la información que utilizamos del internet. Hay otra cuestión que también es importante considerar de cómo se manifiesta la ansiedad
Y es decir, también la persona que tiene ansiedad en la adultez mayor, pues puede tener una confusión con sus síntomas de envejecimiento o un deterioro mental. Es decir, el principal problema de la ansiedad en la tercera edad es la dificultad para identificarlo, porque si la persona ya tiene muchos signos y síntomas de enfermedades crónicas que viene atravesando, el identificar la ansiedad puede ser un poco difícil hasta cierto punto. Entonces, esto pues se debe a los síntomas físicos, a los dolores musculares, las palpitaciones, la sequedad en la boca o insomnio. Son síntomas que se presentan, que alguien ya los puede tener o que los puede presentar por la ansiedad. Entonces es importante identificar que dolores musculares, palpitaciones, sequedad, insomnio o por el contrario, si tienen muchas ganas de dormir o esa sensación de falta de aire o dolores de cabeza, pueden estar muy relacionados con la ansiedad. Las ganas de ir al baño constantemente también son síntomas de ansiedad. Los dolores en el estómago, el hecho de tener gastritis, colitis, son también enfermedades que se relacionan bastante con este tema. Hay síntomas psicológicos también importantes que deben de identificar como lo son la irritabilidad, la falta de concentración, falta de memoria, la angustia constante. Otro que se me pasó es las ganas de llorar, también es un síntoma constante un síntoma físico de la ansiedad y que tienden, pues como les digo, a confundirse con patologías propias del envejecimiento. Entonces, si se fijan, los síntomas físicos y psicológicos que les acabo de mencionar son síntomas que también los jóvenes y los niños presentan al momento de tener una ansiedad. Entonces, no es que en el adulto mayor aparezcan cosas diferentes, no, los síntomas siguen siendo los mismos para que los tomen en cuenta. Lo que varía probablemente es que si la persona tiene una enfermedad física, una enfermedad, una patología, un deterioro mental, pues sí va a complicar a lo mejor el hecho de que lo identifiques. Pero es importante siempre valorar y preguntar y cuestionar sobre su estado de ánimo, cómo se ha sentido, qué situaciones ha pasado para ver si tiene relación esto. Entonces, es importante que como familiares pues estemos mayormente pendientes de ellos, preguntando su estado anímico y buscar la manera de que no se aíslen, que siempre estén en contacto con redes de apoyo, con grupos de la tercera edad, grupos con los que hagan dinámicas, y una vigilancia tranquila podrá hacer que eviten que los adultos mayores, que los abuelos entren en un estado de depresión también. Entonces, pues, por hoy es todo. Espero les sirva bastante las características que les brindé y pues nos vemos la siguiente semana con un tema nuevo. Bye bye.